Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Señal Abierta a través de Promar Televisión. Comenzamos esta semana y seguimos en este mes de septiembre compartiendo con todos ustedes. Y bueno, ya como estamos navegando en este mes, tenemos que conocer parte importante de la situación económica de nuestro país. Y bueno, ya ustedes saben que tenemos un experto que siempre acepta nuestras invitaciones y bueno, amablemente nos explica cómo podemos tener una perspectiva y entenderla, porque no solamente es escuchar, es entender también en cuanto a la situación económica. Vamos a recibir a nuestro amigo Aaron Olmos, él es economista, ya ustedes saben la experiencia que tiene con esta área y bueno, Aaron, no me queda más que recibirte nuevamente acá en Señal Abierta, darte las buenas tardes y que bueno, por lo menos nos des tus impresiones con respecto a lo que queda de este 2024. Bienvenido. Sí, muy buenas tardes, Daniel. Bueno, agradecido, ¿no? Siempre por la invitación. Vamos a ver, ya comenzamos el mes de septiembre, ¿no? Nos queda el último cuatrimestre del año, 4 meses por delante. Y hasta ahora, pues las cifras que el Banco Central ha liberado de la capacidad pues, que tiene la economía venezolana de recuperarse, en principio son interesantes, importantes, alentadoras. El Ejecutivo Nacional hablaba de un crecimiento para un primer trimestre y un segundo trimestre por el orden del 8% de la economía, según datos del Banco Central de Venezuela, ¿no? Esto de alguna manera habría que contrastarlo contra los datos que manejan algunos entes multilaterales, como Banco Mundial y Fondo Monetario, que nos habla que en el mejor de los casos quizá la economía pudiese estar cerrando con un crecimiento de un 5%. ¿Qué significa esto para nosotros, ¿no? Para el venezolano a pie? Bueno, que teóricamente la capacidad productiva de Venezuela tendría que mejorar, que tendría que mejorar hasta cierto punto el nivel del bienestar. Sin embargo, cuando vemos las cifras de los informes de coyuntura que hace con industria, nos habla que todavía hace falta pues escalar una senda importante en la capacidad utilizada, ¿no? A nivel industrial, es decir, pasar de ese 40% que realmente se utiliza para generar bienes y servicios, bueno, y comenzar a incrementar eso y llegar a un 80% como quizás está Brasil. Sin embargo, hasta ahora hemos visto que la situación del país ha tendido a cierto nivel de estabilidad, por lo menos el tipo de cambio. Si bien ha comenzado a crecer el tipo de cambio oficial, siempre estuvo por debajo del 2% de lo que va del año, ya está sobre el 2%. El tipo de cambio no oficial ha tenido una repercusión importante al alza y la brecha que se ha creado entre ambos pues tiene que llamarnos poderosamente la atención en términos de asignación de precios, ¿no? Ok, bueno, Aarón, yo también quisiera preguntarte, sabes que observé una información del director de Ecoanalítica que él estaba mencionando que, bueno, no veremos esto, bueno, ya en este escenario postelectoral, no veremos una economía que cae, sino que una economía que se reduce. Esto son parte de, según los análisis, los reportes que ellos tendrán, pero que se ve muy alejado de lo que dice el gobierno nacional. ¿Qué puedes tú decirnos con respecto a esto? Mira, otra vez con datos, ¿no? El informe de Conindustria nos habla de un 40% de capacidad utilizada, ¿no? Si el 100% de las herramientas que tú tienes para generar bienes y servicios solamente usas 40 y dejas 60 fuera, es decir, que estás siendo poco productivo en términos de la capacidad real, eso hace que seamos una economía enana, una economía pequeña, ¿no? Comparado con el resto de América Latina. Entonces, efectivamente, para tú poder cambiar esa realidad en los 4 meses que nos quedan de 2024, tienes que comenzar a hablar de un paquete, un programa de reestructuración económica que principalmente sea orientado a la actividad industrial y empresarial venezolana. Y esto por la vía, claro que sí, del tema de las inversiones, por la vía del tema de la recuperación del crédito, que de hecho se ha hablado desde el punto de vista del Ejecutivo Nacional al respecto de eso, un descuento en el encaje legal, la posibilidad de incrementar inversiones por lo menos en la bolsa de valores. Sin embargo, todo esto tiene que redundar en una mejora de los principales indicadores, y esto es inflación, esto es tipo de cambio, esto es poder adquisitivo del venezolano. Bueno, ya van más de 900 días sin modificar el salario mínimo, y yo creo que todos en Venezuela asumen que independientemente de que veamos estos indicadores que el Ejecutivo nos muestra, pues todavía persiste una situación de debilidad estructural allí que hay que trabajar. Bueno, Aarón, el tipo de cambio. Sabemos que, bueno, hay dos escenarios con respecto al mismo. ¿Cómo ha variado en este 2024? ¿Qué información nos puedes dar con respecto a esto? Bueno, también tenemos el tema de la nueva implementación de los billetes por parte del Banco Central de Venezuela. Esto también puede ser, digamos, uno de los factores que puedan ondear con respecto al área económica de nuestro país.
Bueno, en principio el tipo de cambio, recordemos que el valor de nuestra moneda medido en función de otra, hace que en Venezuela el bolívar, que no necesariamente está tan fuerte como quisiéramos, en términos de variación de su precio con respecto al dólar, la moneda de referencia, el bolívar, el tipo de cambio oficial es el que de alguna manera tenemos que prestar atención ahorita, no ha variado, lo decíamos hace unos minutos atrás, en más del 2%, 2.02% es el último cálculo. El tipo de cambio oficial sí está por el orden del 9.59, ¿no? El no oficial. Esto de alguna manera nos afecta porque, bueno, la asignación de precios se hace en función de una moneda extranjera. Y el venezolano cobra bolívares, pero le imponen precios en moneda extranjera al cambio. Si las personas van a pagar en bolívares, entonces le imponen una tasa superior a la del Banco Central, bien sea la del paralelo o un promedio, pero siempre superior a la del Banco Central y por eso rinde menos el dinero. Esto de alguna manera el Banco Central lo ha atacado con intervenciones cambiarias. Ya la anterior, a la más reciente, fueron 180 millones, pero la más reciente son 60 millones de dólares, ¿no? De alguna manera, si los montos de la intervención comienzan a caer, la demanda, que es exageradamente amplia, ante la cantidad de oferta que coloca el Banco Central, va a hacer que ese tipo de cambio tiende a crecer. Inclusive se puede llegar a pensar en un ajuste del tipo de cambio oficial alrededor de los 40 bolívares, ¿no? Quizás para al finalizar el año. Y todo esto dependiendo de la capacidad que tenga el Banco Central para poder colocar divisas. Y aquí vamos al tema del bolívar, ¿no? No nos deja de sorprender el hecho de que el Banco Central ha colocado dos billetes nuevos en el cono monetario, uno de 200 bolívares y uno de 500 bolívares, que de alguna manera lo que hacen es darle más poder de compra a estos billetes de alta denominación. El anterior era el de 100. Ahora tenemos estos billetes que quizás puede ser el irse anticipando un poco a una situación de posible devaluación, que es esto que les estoy comentando, de quizás un posible tipo de cambio ajustado alrededor de los 40 bolívares al final del ejercicio. Ok, que sí, podemos describirlo como que se castiga el pago en bolívares. Cuando hablamos de ese cambio, ¿lo podemos decir así, Aaron? Es así, y no tendría por qué serlo. Sin embargo, las personas tratan en lo posible de aventajarse de un tipo de cambio diferente, tratan de hacer esto que se conoce como el arbitraje, ¿no? Algunos lo asumen como viveza criolla, pero sin embargo, pues si hay una situación donde tú puedes generar una mayor cantidad de bolívares, bueno, tratarás siempre de colocarte en la situación que te aventaje más, ¿no? Y de alguna manera vemos escenarios complejos con tipos de cambio bueno, que hacen que las personas tengan que repensar, ¿no? Además que no todo el mundo gana divisas, ¿no? Directamente. Y si usted gana divisas, de repente paga en divisas, pero si gana en bolívares, no necesariamente pagas en divisas. Ok, perfecto. También quisiera preguntarte, me comentaste que posiblemente el dólar oficial pueda llegar a final de año en 40. Sí, es posible que se ajuste tanto y en cuanto los montos de intervenciones tienden a disminuir. Y si ese monto de disminución tiende a disminuir, la demanda excesiva sobre la compra de divisas va a hacer que entonces lo que no se consigue por la vía tradicional oficial termine consiguiéndose por la vía no oficial, ¿no? Y eso va a presionar al alza los precios y va a hacer que quizás el Banco Central tome la decisión de ajustar ese tipo de cambio oficial alrededor de los 40, y ya para eso tenemos estos dos billetes de 200 y 500, ¿no? Entonces los precios en términos de poder de compra de los bienes y servicios afectados por un tipo de cambio oficial de monto superior, lo van a hacer también superiores. Y si bien las operaciones se hacen en bolívares digitales mayormente, el hecho de tener dos billetes de más denominación nos habla de un posible escenario de evaluación, ¿no? Quisiera preguntarte en relación a este último cuatrimestre, ¿cuáles son los sectores que pueden, bueno, presenciar un incremento, un aumento en cuanto a su economía en este momento y cuáles son los que se verán más afectados? Bueno, mira, esto de alguna manera lo tendríamos que ver con los datos de Conindustria y con información que siempre nos muestra el Observatorio Venezolano de Finanzas, ¿no? Toda actividad económica que tenga que ver con bienes fundamentales en la canasta básica, vale decir alimentación, calzado, transporte, ropa, son sectores que a nivel económico, bueno, siempre, y sobre todo tomando en consideración que ya viene el mes de diciembre, y que ese último cuatrimestre tiene que ver con mayor nivel de rotación, de consumo, por diferentes razones culturales, religiosas, inclusive ahí también se tienen que sumar actividades que mueven a grandes cantidades de personas, ¿no? Como la temporada de béisbol y todo esto, el inicio de clases que viene ahora también. Todo esto comienza en este último cuatrimestre
Y eso va a hacer que estos sectores que te mencionaba, otra vez vamos a decirlo, alimentación, calzado, transporte, ropa, tienden a moverse, ¿no? Comiencen a crecer. Sin embargo, también se espera que el sector de la hotelería y turismo, por datos que manejaba Becintel, tiendan a incrementarse, ¿no? Por un tema de movilización de personas, por temas de temporada, ¿no? Lo cierto es que la economía venezolana requiere un impulso, un empuje bastante fuerte desde el punto de vista financiero a nivel del sistema financiero nacional por la vía de los créditos, de los préstamos, y eso es algo que en teoría ya se debería estar trabajando para un mayor poder de compra por la vía financiada, es decir, por temas de créditos bancarios, no solamente a las empresas, sino a las personas naturales también. O sea, no solamente es revisar como se hizo recientemente en el encaje legal, sino también el tipo de interés que se le está aplicando a los créditos, y eso pudiese hacer que estos sectores de la economía crezcan también un poco más. Ok, Aarón, muchísimas gracias, bueno, por todo este balance con respecto a la situación económica de nuestro país. Agradecido siempre contigo que aceptas la invitación y que, bueno, amablemente nos explicas en torno a este tema. Muchísimas gracias. Siempre a la orden. Bien, era Aarón Olmos, economista, perspectivas, también áreas económicas que puedan tener su incremento y también la situación con respecto al uso de bolívares, uso de dólares para este último cuatrimestre del 2024 en nuestra nación. Amigos, vamos a cumplir con nuestra pausa.